con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Bueno, buen día. Vamos a darle gracias a Dios por este momento en que estamos compartiendo. Y quisiera pues que la gente, si no yo no me explico en algo, que me mandaran a preguntar, porque es importante que esos temas usted los comprenda. Yo miro pues que la gente a veces oye un tema, pero si no lo entiende, lo comenta, pero no me lo dice a mí. No me dice, mire, pastora, fíjese que yo necesito que usted comente más amplio lo que está diciendo, como que no le capté la información para que yo pueda pues aclarar eso, porque son temas que son misterios de la Torá, son secretos y misterios del reino, y a veces tienen así como oculto alguna información que la gente no la capta. Quizá la capta la persona que estudia bastante y todo, pero así a nivel pues de la gente que me está escuchando, quizá todavía le quede un poquito de duda. Entonces sería bueno que preguntara para que pues nosotros podamos compartirle lo que nosotros entendemos, ¿no? Y le pido a Dios que me dé a entender con este tema, que es muy interesante. Yo ya hablé un poco acerca de estas cosas, pero vamos a compartir algunas cosas. Yo a veces lo que miro que es muy como fuerte, casi como muy profundo, que no van a asimilar mucha gente, no lo digo, ¿verdad? Sino que me quedo así, me lo paso. Pero sería bueno que la gente aprendiera pues a entender ese tema, porque está como bien dirigido a nivel espiritual, para que la gente vaya abriendo los ojos, vaya despertando, vaya pues captando la información a nivel secreta y misteriosa que dijo Jesús que teníamos derecho de conocer nosotros. Así es que en el nombre de Jesús vamos a empezar con este tema tan interesante, que son los misterios de la luz, para que la gente pues sepa algunas cosas que no están en la Biblia claramente, pero que esta es como que dice la interpretación espiritual realmente de la palabra de Dios, ¿no? Amado Padre, te quiero agradecer con todo mi corazón, porque tú nos llenas de tu sabiduría, de tu inteligencia y revelación, para que podamos, Padre, penetrar en lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que podamos entender, Padre. Yo te doy gracias infinitas, Padre, y sé, Señor, que vas a darnos esa interpretación divina para que podamos hablar claramente, Señor, de cosas espirituales y entenderla, Señor, en el nombre de Jesús. Necesitamos, Señor, que nos despiertes el oído para que oigamos como los sabios, que nos despiertas el espíritu, Padre, para que podamos entender, ahí sí que como los sabios y los entendidos, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo ruego, Padre. Amén. Dice, mis hermanos, que por ejemplo, cuando miramos, que pues nosotros miramos la oración, pero no le damos la interpretación que tiene la oración, porque antes en el templo se hacían pues sacrificios, y desde que el templo ya no existe, porque ya pues fue destruido el templo de Salomón y el templo de Esdras, entonces fueron destruidos. Entonces se decidió de parte de Dios que hubiera pues la oración. Por eso fue que Jacob tuvo un sueño, y lo que vio ahí era una escalera, que era oración, para que la gente sepa lo que sucede cuando nos acercamos a Dios en oración. Y es tan importante porque si la gente se conecta con la luz, puede llegar a descubrir hasta lo que no conocía. Fíjese, lo puede llegar como a entender. Por ejemplo, aunque usted no lo crea, uno mira, por ejemplo, a Tomás Alva Edison, a todos los que se descubrieron las grandes cosas como la máquina de coser, todo eso, que quizás no eran espirituales, pero ¿por qué se conectaron con la luz? ¿Por qué pudieron ellos penetrar, como decir, la cuarta dimensión, pues, ¿verdad? Para penetrar a la quinta dimensión, para decir, bueno, aquí está la respuesta a lo que estamos buscando. Y si la gente se acercara a Dios, como nosotros vivimos en la tercera dimensión, que lo dije pues en el Congreso, y luego cuando ya nosotros llegamos al alma, casi al alma mental, donde se reciben los pensamientos divinos y todo, estamos entrando a la cuarta, porque la cuarta está fuera de uno. O sea que el alma que nosotros tenemos consta de tres niveles, que es el Nefesh, el Ruach y el Neshama. Pero cuando ya tenemos pensamiento, porque nos acercamos al reino de Dios, podemos captar esa información que viene de la mente divina. Entonces entramos a la cuarta dimensión. Ahí entramos a la cuarta. Y ahí es donde se tiene que resolver pues cosas del destino que se pueden cambiar.
porque vamos a tener un entendimiento espiritual de cómo hacerlo. Aquí en este plano no tenemos ese entendimiento. La gente tiene problemas y todo no sabe ni cómo resolver. Pero si usted se acerca a Dios de corazón, va a entender qué es eso. Entonces, por ejemplo, hay cosas que también yo leo pues en los misterios de la Torá, pero si yo siento que no es que eso no fue puesto por el Señor, también no lo digo, porque sería pues como que si yo no lo interpreto así, siento que no lo debo de hacer, ¿no? Entonces, fíjese, como el templo pues fue destruido, el de Salomón y también el de Esdras. Entonces, pues Dios inspiró a muchos siervos que empezaran a acercarse a Dios para orar. Entonces fue sustituido por la oración. O sea que la oración sustituye al sacrificio que hacía toda la gente, de matar animales y todo. Entonces en la oración la gente puede pues acercarse a Dios y recibir como una iluminación. Y todos estos hombres que descubrieron el bombillo, por ejemplo ese Julio Verne, todos ellos, tuvieron que tener un acercamiento a la chispa divina, a la divina presencia que era la Shekinah. O sea que se cree que la Shekinah es la divina presencia y es la matriz, dice divina, que Dios creó para que el hombre se acercara a Él. O sea que cuando la gente se acerca a Dios, qué hermoso que es iluminado por esa luz tan fuerte, tan divina, que es la luz que está uno alrededor de uno siempre toda la vida. Entonces, si usted, por ejemplo, ahora el problema es que mucha gente no se puede acercar a Dios, entonces uno dice, bueno, Newton, todos ellos, Einstein, todos ellos que se han acercado pues a la ciencia y a descubrir cosas como la física cuántica y todo, tuvieron que tener alguna cosa que se acercaran a Dios para que tuvieran esa revelación de ver eso, ¿verdad? Porque no es Dios, las cosas de Dios no las da nada más así. Y ellos descubrieron cosas que sirven a la humanidad, ¿verdad? Como por ejemplo la bombilla eléctrica, que es de gran utilidad ahora, la luz eléctrica, todo eso, el teléfono, todo eso, todo lo que han descubierto, ¿no? Entonces todo eso tuvieron la gente que acercarse para recibir esa luz divina. No fue nada más así. Ahora, como dijo Dios, como dijo Jesucristo, que los hijos del reino pues los hijos del diablo eran más astutos que los hijos del reino, porque sabían hasta cómo hacer las cosas. En cambio, los hijos del reino, como que tenemos miedo a esa dimensión de Dios, ¿no? Que nos acercamos, pero hay hora por mí. Estamos igual que el pueblo de Israel cuando le decía a Moisés que fuera delante de Dios por ellos, y que ellos iban a esperar. Entonces el pueblo sigue lo mismo. Pues aquí estamos hablando también de eso, ¿no? Que por ejemplo ahora que no hay templo donde pueda uno llegar pues a orar, pues a dejar un sacrificio, pero está el sacrificio de ponerse de rodillas delante de Dios. Y que usted le puede una vez conectar con Él, ¿ves? A través, mis hermanos, de un sacrificio que usted haga, como de buscar a Dios en la madrugada. Según los estudiosos de todo de la Torá, dicen que cuando el diablo quiere hacer algo, por ejemplo, no usa, como yo una vez prediqué, que la noche, sino que empieza a las 6 de la tarde, que es la hora fuerte, y se ve donde ellos trabajan, de 6 a 12 de la noche. Dice que es una hora en que ellos hacen pues trabajos de brujería y todo, a esa hora, porque es una hora como propicia donde ellos entran a tocar como el reino de las tinieblas. No es de la luz, sino que de las tinieblas, y es cuando les da resultado pues sus oraciones. En cambio, dice que si uno orara en la madrugada, uno miraría respuestas increíbles, ¿sí? Hacia cosas que uno le pide a Dios. Entonces tenemos que aprender todo eso, porque eso lo dicen los sabios. Y aquí está hablando también de que a veces la Shekinah, por ejemplo, se supone que la Shekinah era la divina presencia que andaba con el pueblo de Israel. Y entonces les iba iluminando de día y protegiendo de noche. Pero era la misma Shekinah. Entonces, mis hermanos, se dicen que cuando pues, el pueblo de Israel se quedó tirado en el desierto, la Shekinah quiso quedarse en este plano físico. O sea que no trascendió. Por eso la Shekinah y el Shaddai aparecen en el Malhut. No aparecen pues, en el Keter, sino que en el Malhut. Porque ellos pertenecen, que están hablando del mundo físico. Aquí se quedó la Shekinah, porque necesitaba como estar pues viendo a su pueblo que va a regresar algún día hacia Dios, y estamos regresando las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Entonces la iluminación que tenemos es de parte de ella, que nos ilumina para saber qué hacer, ¿verdad? Y la gente que hemos buscado a Dios de una manera pues como profunda, de querer indagar en misterios de Él,
en conocer más de cerca su propósito y todas sus leyes, pues seguramente tenemos algún propósito para que Dios nos inspire a hacerlo. Pero sí, o sea, entonces la Shekinah se quedó en ese plano. Que va el Shaddai también, que es el Todopoderoso. O sea que por eso dice la palabra que cuando él pues se presentó ante Abraham, Isaac y Jacob, dice, cuando el pueblo de Israel, mis hermanos, por ejemplo, pues se quedó tirado en el desierto, la Shekinah como una solidaridad con el pueblo de Israel que lo ama tanto, decidió quedarse en ese plano. Por eso dice la palabra que cuando Dios se presentó ¿cómo decirle? Cuando Dios se reveló, por ejemplo, se reveló a Abraham, Isaac y Jacob, se reveló como el Shaddai, pero que a Moisés no se le reveló así, sino que se le reveló de otra manera diferente, como la presencia divina, el eterno, el que siempre existía, el todopoderoso, más que suficiente, porque eran grados de elevación diferentes. Moisés tenía acceso para entrar a esa presencia, en cambio Abraham, Isaac y Jacob no tuvieron acceso. O sea que el grado de búsqueda de Moisés era diferente. Sí. Sí, pues él entró de una vez. O sea que cuando el Señor se le apareció a él, se le apareció en Éxodo capítulo 3. Vamos a leer eso ahí vamos a leerlo aquí en la unidad. Sí, pues en Éxodo 3:14. Ahí vamos a ver algo porque tenemos que revisar todo eso para que la gente aprenda, porque ahí dice que era una zarza ardiendo, no era nada de eso, mi hermano, en el nombre de Jesucristo. Lo que estaba ahí no era eso, sino que era la presencia de los serafos. Éxodo 3:14. Y le dijo Elohim, o el Creador, a Moisés, Ejie Asher Ejie, y agregó, así dirás a los hijos de Israel, Ejie, me ha enviado a ustedes. Y Elohim, el Creador, volvió a decir a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Elohim o Creador de sus padres, el Elohim de Abraham, de Isaac. Quería donde aparece pues que cuando dice ahí que estaba que la Valera dice que estaba en una zarza ardiendo, pero ahí no es así, sino que empieza antes, creo yo. Cuando él llegó pues a donde estaba Dios y le dijo que se quitara el calzado porque estaba en un lugar santo, porque estaba en el lugar de la presencia divina, o sea que estaba en el lugar de los serafines. Sí, está en el 3, pastora. Sí, pues. Dice, empieza desde el 1. Y apacentaba Moisés el ganado y de su suegro el sacerdote Madián, guiándolo por el desierto hasta llegar a Joreb, el monte del Creador. Ahí se le apareció el ángel de Yahweh en medio de llamas de fuego, en medio de Senej, que Senej es ciudad de los seres vivientes de fuego. O sea que es algo tan diferente a lo que dice la Biblia, pues así, ahí pues en la Valera. Éxodo 3:2. Ahí se le apareció el ángel de Yahvé en medio de las llamas de fuego, en medio de Sené, que significa ciudad de los seres vivientes de fuego, de las Sefirot, estructuras creacionales de Dios. Y fijó en ella la mirada y observó que ardía en fuego, pero no se consumía. Y Moisés dijo para sí, me acercaré a ver esta gran visión, para saber por qué Sené no se quema. Cuando Yahvé vio que Moisés iba a ver aquello, el Creador lo llamó desde en medio de Sené y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Entonces él le dijo, no te acerques acá, descalza tus sandalias de tus pies, pues el lugar donde estás es tierra santa. Era una zarza ardiendo, y es una cosa totalmente diferente, como dice la unidad.
O sea, pues que ahí estaba totalmente pues el lugar de la presencia divina. Por eso fue que él dijo que pues, se quitara el calzado porque era un lugar santo. O sea que son cosas que no están ahí en la Biblia simplemente, sino que aparecen en la Torá. Y eso es lo que yo a veces estudio, lo que está en la Torá. Y también, mis hermanos, que por ejemplo en el caso de la presencia divina no se le va pues a acercar a una persona que esté con tanto bloqueo, con tanto bloqueo espiritual. O sea que por eso es que manda a Dios que uno se circuncide. Pero la gente piensa que esa circuncisión es solamente para el hombre. No, él no se refiere a una circuncisión física, sino que a la circuncisión del corazón, y que uno reconozca y despierte y que diga, Señor, yo tengo tal problema, necesito tu ayuda, porque necesito cambiar, Señor, en el nombre de Jesús, y quiero que por favor ayúdeme para que arrancarme de mi alma ese miedo, esa envidia, esos celos, todo eso que me está molestando, esa ira, ese resentimiento, todo eso, Señor, que son bloqueos que me están afectando. Y fíjese que, por ejemplo, en los estudios de la Torá dice que cuando uno está pues hablando de una persona, hablando mal, o si no maldiciendo y todo, uno es el que se está como criando esos bloqueos, y se los va a criar como en forma de demonios que le van a atacar a uno mismo. O sea que como que son energías que uno está pues como que está criando. No es nada más que uno empiece a gritar o a hablarle a una persona mal, o a hablar de una persona pues cosas que no son correctas de ella, sino que cuando uno pues está juzgando y criticando de una manera abusiva y mentirosa, uno está criando seres espirituales que lo atacan. O sea que uno tiene que entender también eso, que uno dice, pero ¿por qué me viene un ataque espiritual? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué se me quemó el carro? ¿Por qué me pasó esto aquí? Porque uno echó pues fuego, ¿verdad? Dijo algo de una persona, pero con cierta rabia, con cierto enojo. Entonces uno mismo está creando esos seres espirituales que lo van a atacar. Eso es lo que tenemos que entender. Y por ejemplo aquí, Dios dice, la ha creado para acercarse al hombre, y el hombre impacta esa presencia divina con su oración y su intención Kavaná. O sea que el Señor pues creó la Shekinah para que el hombre lo buscara a ella, que buscara esa presencia divina que es su misma naturaleza. Entonces, y Dios la ha creado para acercarse al hombre, y el hombre impacta esa presencia divina con su oración y su intención, o sea, con Kavaná, una oración dirigida, que especialmente una oración que Dios escucha, dice, es la oración que hace usted cuando usted reconoce que necesita ayuda de Dios para corregir. Esa oración Dios siempre la va a escuchar, fíjese, porque le gusta a Dios que la gente corrija, que tenga conciencia de que hizo cosas que no son correctas. Entonces, pues, mis hermanos, el problema es ese, que la gente no entiende muchas cosas de la Torá. Está, como dice la palabra de Dios en Isaías 58, que la gente está pidiendo justos juicios y que está con señalamientos de una persona, juzgando a una persona, está pues actuando, la tiene atada, la tiene pues no la ha liberado. Y ahí es una pues sedacá total la que tenemos que hacer para que seamos libres, porque tenemos mucha, ¿cómo decir? Mucha iniquidad en el alma. Pero ahí en Isaías 58 habla Dios claro, que a veces nosotros pues queremos que nos conteste Dios o un justo juicio, y es lo que está diciendo aquí, que uno va pues a acercarse a Dios y a llegar a la presencia de la Shekinah cuando uno tenga una oración con intención. Pero intención quiere decir con la intención de que uno cambie, de que uno reconozca lo que está haciendo que no le agrada a Dios. Esa intención de querer uno cambiar, como decían cuando uno a veces se confesaba, usted tiene que hacer un propósito de enmienda. Ajá. Cuando uno quiere enmendar su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar. Entonces en ese momento es para Dios pues Él creó la Shekinah para que uno se acerque en oración y con una intención clara de lo que quiere uno que Dios haga para uno. Es otra de lo que hablan aquí pues en este misterio. Y aquí está que la columna de en medio del árbol de la vida dice tienen unas luces. O sea, de en medio quiere decir que estamos aquí hablando de eso. Aquí miren, Keter, Daat, Tiferet, Yesod y Malhut. O sea que estamos hablando de la línea de en medio. Y vamos a ver aquí qué es lo que pone el Señor a través de eso. O sea que dice que a través de la línea que dice, la columna de en medio del árbol de la vida tiene unas luces creacionales que son Keter, Daat, Tiferet, Yesod y Malhut.
Y esa columna, y esas columnas, los sabios la llaman el primogénito. ¿Y por qué la llaman el primogénito de Kadosh, Baruj, que es el pueblo de Israel? O sea que vamos a analizar ¿qué es lo que quiere decir eso? Por ejemplo, vamos a ver aquí, en Tiferet sabemos que es el reino de Dios, ¿va? Siempre hemos dicho que es el reino de Dios donde uno pues capta las ideas de Dios, la presencia divina, sus pensamientos, sus propósitos y todo aquí en esta tierra. O sea, es como que ahí se busca primeramente el reino de Dios, ¿ve? Y todo se te da por añadidura. Que está en Mateo 6:33, ¿verdad? Porque uno lo que tiene que hacer es buscar aquí el reino de Dios, ¿no? Donde está la voluntad divina. Y luego sigue Da'at. ¿Y qué es Da'at? Fíjese pues, dice, o sea que si usted mira, por ejemplo, Da'at viene de una palabra que es Dati. Y Dati, que es una palabra que significa religioso. Es aquella persona que es religiosa pero no espiritual. Porque aparte de ser uno espiritual y aparte de ser religioso. Hay mucha gente, ciertas iglesias que es muy religiosa, ¿verdad? Todo lo ven mal, todo así, la gente no ora como ellas, que no está con la misma unción, que no tiene que no se van a salvar. Hay un señor en México que dice que los que pertenecen a su iglesia son los que se van a ir. Y así dice un montón de personas, pero esas son sectas ya, va, porque no es correcto decir eso. Porque Dios habla que en el reino de Dios puede uno encontrar a una prostituta que uno juzgó, ¿verdad? Y que van a ser pues ellas más aceptadas por Él, porque quizá tuvieron una vida desordenada, pero se arrepintieron de corazón o por qué lo hicieron. El Señor sabe por qué lo hicieron. Entonces, no podemos pues decir que la iglesia que está aquí está santificada y es la que se va a ir, hasta en el rapto secreto, que no existe. Sé que yo digo que no existe, ¿verdad? Que tampoco creo que exista el rapto, porque uno puede irse en cualquier momento y pues como que los raptara también, ¿verdad? Pero viene, por ejemplo, aquí Da'at viene de la palabra Dat, que es religioso. Y el judío religioso es el que cumple con la columna de en medio, normas y pues como que cumple con la religión, pero no como la obediencia que tenemos que hacerle a la palabra de Dios, que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. En cambio, Tiferet viene de la palabra Tav, que quiere decir pues como decirle la firma de Dios, que está aquí, mis hermanos, aquí está el Tiferet, ¿eh? Mira aquí. O sea que es la firma de Dios. Y luego estamos aquí en Yesod, que es la Yud. Entonces, dice, pero hay una gran diferencia entre el religioso y el sabio. La diferencia está entre Dat y Da'at. O sea que al agregarle la A a Da'at, ahí está la diferencia. Si yo, por ejemplo, solo pusiera Dat aquí, estoy hablando de una persona religiosa. Pero o sea que Da'at es el resultado mira, en forma directa de vivir en el reino, de tener sabiduría y tener inteligencia divina. Cuando el hombre tiene todo eso, entonces llega a despertar su Da'at, que es algo, el Da'at, o sea que ya es diferente, porque está hablando ya no de religioso, sino que está hablando del espiritual. O sea que es algo totalmente diferente. El religioso conoce normas y todo, pero el hombre sabio, él busca el reino y busca la sabiduría y busca la inteligencia de Dios. Imagínense, sabe que es lo más preciado para Dios, que uno busque esa presencia, que uno se esmere en encontrar la sabiduría. Y ahí habla Dios de la sabiduría. Hace una semana fue que hablamos de ella. Sí, pues, ya no leímos el otro capítulo que teníamos que leer, pero es una cosa, mis hermanos, tan importante. Fíjese, o sea, que el religioso busca como ver que la gente se vista que la mujer que no use pantalones, que la mujer se ponga mantilla, y no interpretan bien porque lo que está hablando Pablo no es eso. Está hablando que la mujer se someta a Dios y se someta pues a las autoridades. No está hablando de una mantilla, porque la mantilla, si la gente no se somete a Dios, es por gusto, porque está hablando de que es por causa de los ángeles, porque los ángeles le van a obedecer a una mujer que se someta a Dios y el hombre que se somete a Dios también. Pero en el caso de la mujer que se somete a las autoridades espirituales. Entonces es como que tuviera mantilla. En cambio,
puede andar yo con un manto hasta el piso, pero ser una mujer soberbia, y de eso hay muchas mujeres así, que aparentemente ves como que obedecieran y el marido les tiene hasta miedo. Una vez me recuerdo una señora que es así pues religiosa, entonces yo me recuerdo que íbamos a orar a una iglesia, entonces ella me invitó a tomar un café y me dice, fíjate Maite que los hermanos dicen que uno se somete a su marido. Yo no me someto al mío, me dice, si no ni conoce a Dios. Además, fíjate que mi suegro a mí me dejó la herencia, porque mi marido es un desastre. ¿Cómo me voy a someter yo a un hombre que es un desastre, verdad? Y los hermanos, como son bien religiosos, quieren que uno también se someta a ellos. Pero ella y cuando él habla, amén, hermano, sí, gloria a Dios, decía. Hermana, si tenemos que someternos a Dios, tenemos que decir, hermanito, gloria a Dios, alabado sea Dios, decía. ¿Y qué si ya cuando fuimos a tomar café diciéndome lo contrario de mí? ¿Verdad? De que ella no, yo los oigo pero no les hago caso, porque ¿cómo voy a someterme a un hombre borracho y que no cree en Dios? ¿verdad? Y también los hermanos, como son aquí un poco así como que fueran machistas, ¿verdad? Entonces yo miraba pues que ella, entonces, ¿por qué estaba en esa iglesia? ¿verdad? Mejor debería de haber seguido a otra que ella pensaba que no actuaban así, pero ella así era lo que pensaba. Y esa gente era religiosa. Ella llegaba con su mantilla y llegábamos a veces a interceder. Dice a las 6 de la mañana. Entonces ella era religiosa, pero no era espiritual. Porque una gente espiritual entiende qué significa pues realmente someterse a Dios. No es lo que ella pensaba, que un sometimiento como esclavitud, sino que lo iba a hacer porque si yo me someto a Dios tengo que obedecer las cosas que Dios ordena en su palabra. Sabiduría 7. Sí. Sabiduría 7:7. Por eso pedí y se me concedió la prudencia. Supliqué y me vino el espíritu de sabiduría. Fíjate, sí, pues. Y qué hermoso. Miramos pues que todo lo que cuando uno se acerca a Dios para buscar sabiduría, porque ahí está diciendo que está en busca de la sabiduría. Entonces cuando se pide la sabiduría, viene todo lo demás. O sea que por eso Dios le dijo a Salomón que le había gustado que le pidiera sabiduría e inteligencia, y que le iba a dar eso y que le iba a agregar todo lo que no había pedido, porque porque la sabiduría es la madre de todo lo demás. Es la madre de los bienes de Dios. Sabiduría 7:8. Y la prefería a cetros y tronos, y en nada tuve a la riqueza en comparación de ella. Sí, pues ya. Está hablando de la sabiduría. Ni a la piedra más preciosa. Eso fue lo que leímos hace una semana. No. Que la no. semana pasada fue el 8. Sí, pues es que eso es lindo leer el Sí. enunciado que arriba que dice, porque tiene un enunciado. Cuando ahí dice, sí, no es que arriba dice un encabezado. Dice, en sus comienzos Salomón no tenía nada especial. Era un mortal con las mismas limitaciones. No, es que cuando uno va a leer dice, por ejemplo, tiene un título. Si miran, por ejemplo, en Dios habla hoy, ahí está arriba. Y dice, sí, pues. Pero dice, Salomón era un solo hombre. Salomón era solo un hombre, dice. En Sí. sus comienzos Salomón no tenía nada especial. Así Era es. un mortal con las mismas limitaciones que los demás. O sea que están a entender que él cambió cuando pidió sabiduría, cuando pidió inteligencia, ¿ya ves? Ya ven, pero qué cosa más hermosa, ¿ya ves? Entonces la gente, ¿de qué pedir tanta cosa? Que le pida a Dios que le dé sabiduría y que le dé inteligencia. Eso es el todo del hombre, como dijo Salomón al final de Eclesiastés, que el todo del hombre a tener el temor de Dios. Porque el temor de Dios es el principio, como la semilla de la sabiduría. Y el que teme a Dios no anda en cosas que no debe, sino que es una persona que sabe gobernarse, sabe gobernar bien todo lo que le pone Dios en sus manos. Sabiduría 7:8. Y la prefería a cetros y tronos, y en nada tuve a la riqueza en comparación de ella. Ni a la piedra más preciosa la equiparé. Sí. Por todo el oro a su lado es un puñado de arena, y barro parece la plata en su presencia. Fíjate. La amé más que a la salud y la hermosura. Es que fíjate que la sabiduría te da todo eso,
porque uno actúa con sabiduría comiendo sano, no metiendo a su cuerpo cosas que le hacen tanto daño. Y lamentablemente, mis hermanos, yo miro que las mamás como están así tan, dice que por ejemplo ahora que están de vacaciones muchos niños, las mamás atormentadas están, que no hayan las horas de que el niño se vaya al colegio. Y yo miro pues que vi una vez, me enseñaron una foto y lo que le daban de comer es el gran plato de arroz a los niños. Imagínense qué están haciendo. O sea, que están haciendo que los niños sean pues obesos, ¿verdad? Porque uno cuando le da a un niño demasiada comida, le está formando el tamaño del estómago. Eso lo sé yo. O sea que una mamá puede tener la responsabilidad de que su hijo tenga sobrepeso, porque le da de comer demasiado. ¿Verdad? Al niño se le debe de dar, como decirle, o sea, irle midiendo para que, por la formación del estómago que él tiene. En ese proceso estamos formando un estómago. Hay gente que come y tiene hambre porque tiene el estómago muy grande. No lo puede llenar. Y yo así he visto pues que ahora comas un heladito, mi amor, y acaban de comer un montón de comida. Entonces están enseñándole una mala forma de alimentarse. O sea que eso es no tener sabiduría. Porque estamos creando un niño con problemas de obesidad y problemas de autoestima. ¿Ya ven? Porque tiene que la sobrepeso tiene que estar relacionado con la baja autoestima. Sabiduría 7:10. La amé más que a la salud y la hermosura, y preferí tenerla a ella más que a la luz, porque la claridad de ella nace, no conoce noche. Como Es que ella a mí ese libro es que me tiene a mí como, o sea, cuando lo leo me siento yo como que estoy en otro nivel, ¿ya ves? Porque es que tan lindo, entender lo que es la sabiduría. Es que es algo tan, es desde que es la matriz divina, ¿no? La sabiduría, es la matriz divina. O sea que yo podría decirle como que es la Shekhinah divina, porque es la matriz divina, porque es la madre de todos los bienes de Dios. O sea que si yo tengo sabiduría, lo voy a tener todo. Tengo salud y todo porque voy a actuar con sabiduría, voy a pensar con sabiduría, voy a hablar con sabiduría, voy a sentir con sabiduría. Es algo maravilloso realmente tener sabiduría. Y yo leí ese libro de ese capítulo 7 y me quedé pero enamorada de la sabiduría. Que yo solo despierto, Señor, dame sabiduría, por favor, Padre, dame sabiduría en mi lengua, en mis ojos, en mis oídos, Padre, en mi corazón. Porque quiero tener un corazón sabio. Porque el corazón sabio, mis hermanos, tiene un corazón que entiende. Debe un corazón entendido, un corazón sabio para tener entendimiento. Sí. Versículo 11. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes y riquezas incalculables en sus manos. Ya ves, sí. Y yo en sus manos, imagínese el hombre que tenía la mano gafa. Es que no puede tener nada. Y por eso es una cosa, o sea, que tenía la mano seca. Como que alguien seca un negocio, lo mata. Tenía una mano muerta, como quien dice. Y Jesús se la restauró, pero primero le enseñó cómo podía él restaurar, qué tenía que hacer él. Porque no nada más le habló así, sino que no es que extiende tu mano y ya está, no, sino que le habló del proceso de cómo corregir eso, ¿verdad? Que es maravilloso. Así es, hasta dijo que hiciera hacer acá. O sea, que se arrepintiera. Y es porque uno no se puede acercar a la divina presencia si tiene todos esos bloqueos. Porque quiere decir que uno tiene muchos comportamientos que no le agradan a Dios. Porque uno está criando todos esos seres espirituales que lo atacan a uno. La ira, el enojo, todo. Versículo 11. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes y riquezas incalculables en sus manos. Y yo me regocijé con todos estos bienes, porque la sabiduría los trae, aunque ignoraba que ella fuese su madre. Claro. O sea que la sabiduría es la madre de todos los bienes, es la matriz divina. Gloria a Dios, ¿verdad? Es la divina presencia. Qué belleza. Sabiduría 7:13. Y fíjate que a mí me gusta pues como comentar eso, porque fíjate que al hablar de Da'at, estamos hablando de una persona espiritual.
Y la persona espiritual no va a pedirle a Dios dinero ni nada, sino que le pide la sabiduría, le pide lo espiritual, la inteligencia, la revelación, ¿verdad? Le va a pedir cosas espirituales al Padre. En cambio, la gente que está en un plano diferente, por ejemplo, la religiosa, que mire que cuide a mi hijo, que mi hijo sea aquí, que gane que consiga buen trabajo. No, hombre, es sabiduría la que hay que pedir. Y pedir inteligencia. Biná. Ajá. Porque Biná es la vasija, donde uno va pues, a tener una vasija para que Dios pueda depositar todo lo que le va a dar. Uh-huh. Además, la otra A que lleva como ejemplo, Dat significa religioso, Da'at significa pues espiritual. ¿Y qué diferencia que esa A que representa es la Ayin? Que son los ojos, ya ves. Ajá. Dice, sí, pues Ayin, que es la letra Ayin. Ayin, o sea, pues su valor numérico es 70, igual que Sod, que significa secreto. O sea que el hombre que tiene Da'at tiene acceso a los secretos de Dios, ¿eh? Ese es el estudio que os saqué ahorita. Pero yo estaba así como feliz, pues, porque había encontrado algo qué diferencia tan grande, ¿va? Ser religioso y ser espiritual, ¿verdad? El espiritual allí tiene ojos abiertos. Uh-huh. Ajá. Ajá. Exactamente. Pues es que sí, porque Da'at está cerca de Keter para arriba. Ajá, sí, pues está en la línea de en medio. O sea que la línea de en medio tiene mucho significado. Uh-huh. Eso es lo que estoy estudiando ahorita, la columna de en medio. Que casi hemos hablado de la derecha e izquierda, pero no la de en medio. Y que si ahí es donde está esta revelación tan linda. Exacto, porque es la luz directa, ¿verdad tú? Ajá. Pero me llamó tanto la atención la palabra Da'at, que solamente Dat es religioso, ¿verdad? Pero entonces el religioso solo tiene normas, que mire que tiene que hacer esto, que tiene que hacer aquello, que venga con los zapatos aquí, que tiene que presentarse, así es norma. Pero el Da'at, la A que se le agrega es la Ayin, que es tener ojos abiertos. Uh-huh. Uh-huh. Y si uno mira, por ejemplo, la gematría de Ayin, entonces está hablando, Ayin, entonces está hablando de la, ¿cómo decir esa? De que vale 70. Y la Yud vale 10 y la ¿cómo se llama? Ayin, la Nun vale 50. O sea que sería 130, que significa Sinaí. Moshe recibió la Torah en el Sinaí. O sea, está este valor 130 y la palabra escalera también, Sulam, también es 130. O sea que lo que se logra cuando uno se acerca a Dios. Ajá. Ahí está. O sea, la 70. Uh-huh. Sí, exactamente así. Que es la Ayin, mira. Ahí está, mira. Vale, tiene el valor 70, fíjate. Uh-huh. Es algo tan maravilloso entender todo eso de la gematría, porque tiene un significado tan grande, que es aquí Ayin, ¿ve? Uh-huh. O sea que está formada también por una Ayin. Y luego sigue la Yud y luego sigue la Nun. Y la Nun vale 50, la Yud vale 10 y la Ayin vale 70. Entonces son 130. Pero es la misma gematría que Sulam, que es pues escalera. Uh-huh. Que es algo tan lindo. ¿Sí? Y Da'at, pues su fuerza está en la letra I. O sea que ese es el poder que tiene ojos para ver lo que no se ve. O sea que el espiritual tiene ojos para ver lo que el otro no ve. Sí, pues el religioso no tiene ojos. O sea que solo tiene ojos para ver lo malo. Que viene ahí con zapatos altos, que viene ahí con el vestido apretado, que viene con pantalón, que viene con el pelo corto, que se lo cortó, que viene pintarrajeada, como una señora que llegó una vez a una iglesia y estaba predicando. Y dice que pensó, ay no, me dijeron que aquí esa señora cuando oraba que Dios la usaba. ¿Y qué? Si yo estuve en tal iglesia y ahí me pusieron a ayunar no sé cuántos días y ni ahí sané. Y como una mujer que pintarrajeada ahí que está pintada me va a sanar, que se amaneció sana al día siguiente. Y llegó a la semana a dar testimonio, totalmente se le había ido la depresión. Y no fui yo porque la palabra que yo estaba dando fue la que la sanó. Y la palabra es Cristo.
Es la divina presencia, la palabra de Dios. Es el verbo divino. Ujú. Es el Dabat de Dios, el principio de la creación. Ujú. Es el Dabat. Entonces, que no diga a la gente que ellos fueron, ay, que el Señor usa, no, es la palabra. Porque ella sanó cuando yo estaba predicando. Ujú. Yo ni siquiera oré por ella, sino que fue el oír la palabra de Dios. Y la diferencia pues entre religioso y espiritual es la allí. Que miren todo lo que significa. Y significa pues Sinaí, significa Zulán, que es escalera, que Dios pone cuando uno ora, le ora a Dios. Ujú. Y su fuerza, la fuerza del Da'at está en la allí. Ajá, así. Dice, es ver con el ojo interior. O sea que la yin significa ver con el ojo interior. Con el ojo. Por ejemplo, yo leí la vida de Milton, que era un ciego, pero él estaba ciego físicamente, pero miraba interiormente. A él le fue revelado pues, las batallas espirituales. Él escribió un libro que se llama ¿cómo se llama? Paraíso Perdido y Paraíso Recobrado. Y él miró cómo era que las batallas espirituales se llevaban a cabo. Y ni siquiera la gente que estaba en una iglesia las entendía. Y él sabía a qué se enfrentaba la gente, pues a nivel espiritual la gente, que eran con potestades de otros mundos. Uh-huh. Sí, pues y a veces tenía allí. O sea que él tenía desarrollado el ojo interno, el ojo interior. Uh-huh. Mira qué interesante. Y ese es el estudio de este tema que estoy yo dando, ¿sí? ¿Pero? Sí. Ajá, tenía pues, es por eso que Dios le decía a los profetas, ¿qué ves? Porque quería saber si tenían allí, ¿ya ves? Para que tuvieran entendimiento. Ajá, porque Da'at significa entendimiento. Cuando yo le pidió sabiduría a Dios y le pidió inteligencia, Él le dio entendimiento, le dio un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Ajá, le dio un corazón, te voy a dar un corazón entendido, dijo, para que disciernas entre lo bueno y lo malo. Ajá. O sea, pues que la diferencia sobre era la yin, por eso yo no lo había entendido bien y ahora sí. ¿Verdad? Qué maravilloso. Dice, el que tiene, pues, el que es espiritual tiene ese ojo interior. Y con ese es el que va a visualizar para poder penetrar en la Shejina. Y la Binah, en el mundo de la visualización más allá de la lógica. Ajá. O sea que esa era la diferencia de Da'at. Y yo pues la pongo ahí Da'at, que es el entendimiento, pero quizá no había yo entendido tanto ese tema. A mí eso me pareció tan espectacular, como dicen los colombianos. Me parece este tema espectacular por entender que es la yin la que nos hace diferentes. Tener ese ojo interior desarrollado, que nos permite pues tener la capacidad de penetrar la Shejina y Sinaí y la Binah. En el mundo de la visualización, ver más allá. O sea que uno puede penetrar para ver el alma realmente a la gente, para ver sus intenciones, para ver por qué hace eso. Y entonces no juzgarla, porque mira uno por qué lo hace, por qué actúa así. Uh-huh. Sí. O sea que el espiritual no juzga. Dice que si lo hace con el espíritu de su padre, entonces ya no juzga, sino que ayuda a la gente. O sea que tiene misericordia porque sabe que por alguna razón que él ni siquiera se imagina, ¿verdad? Por eso Jesús fue que no juzgó a la mujer de adúltera, porque una andaba con varios hombres, ¿verdad? O sea que ella tenía una gran necesidad afectiva del Padre. O sea que como que dice Jesús que pobre mujer va a saber qué necesidad tan grande tiene su alma de necesitar un abrazo. Entonces no la juzgó, sino que la sanó. Ni yo te condeno, le dijo. Dice el libro de Scofield que él no dijo, vete y no peques más. Porque si Jesús libera, no necesita advertir nada. Él liberó y para siempre, ¿verdad? O sea que él liberó realmente. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. O sea que a mí solo con eso que yo explique, me sentiría agradecida con Dios. Porque me dejó un gran mensaje a mí, ¿verdad? Que la diferencia, yo entendí la diferencia entre espiritual y religioso. Y es algo maravilloso. El primogénito es el pueblo de Israel y es el árbol de la vida. Para mí que el árbol de la vida es Yeshua.
Ajá, Él es. O sea, el árbol de la vida es quien nutre todos los mundos, porque es la palabra de Dios. ¿Sabes? O sea que yo puedo ver un informe de un científico de alguien, pues me va a nutrir a nivel pues, de información que me va a ayudar, pero no es lo mismo, porque cuando estamos sabiendo mensaje espiritual va penetrando el alma, penetra y la transforma el alma. En cambio, si yo oigo un informe así secular, no me va a hacer eso. Solo me va a dar una información de conocimiento. Va a llegar a mi neshama, ahí está el conocimiento, ¿va? Pero no va a llegar a penetrar todo mi ser. ¿Ya ven? O sea que se va a quedar ahí nada más como un conocimiento, pero en cambio la palabra de Dios transforma el alma, la cambia toda. Llega a mi nefesh, lleva a mi ruaj y todo y lo va cambiando. Va como sacando de ella todos esos estorbos que yo tengo, los bloqueos, ¿verdad? De mi alma. ¿Qué tal que por aquí puse yo pues, Deuteronomio 30 porque tiene relación con este tema? Ajá, sí, así es. Pero todavía no he llegado, vamos a dejarlo ahí. O sea, pues que recordemos que la yin hace que yo tenga un ojo interior que pueda ver más allá, no lo que está en el exterior. Por ejemplo, en el caso de Samuel, él no tenía yin, porque vio la estatura ¿cómo se llama?, de todos los hijos de Elí, y vio que eran así simpáticos, guapos. Entonces el Señor dijo, ¿sabes qué? Es que tú miras lo que está frente a tus ojos, pero yo veo el corazón. ¿Ya ven? Ajá, porque Dios es la sabiduría. No, ¿ya ves? Sí, o había carnalidad, porque ¿por qué fue que no pudo ver eso? ¿Ah? Y también cuando estaba llorando porque Dios le dijo que ya no quería, que había desechado a Saúl, se puso a llorar. Y dijo, ¿por qué tú tienes que llorarle? Dijo, porque estaba en la carne, ¿ya ves? Y entonces ahí cuando le dijo, es que tú mira lo que está frente a tus ojos, pero yo miro el corazón. O sea que ese es tener allí. No, pues no se abría el cuerno, porque el Señor era una forma de enseñarle al ser humano de que a veces tomamos decisiones sin tener allí, sin ver más allá, sin ese ojo interior. Sí. O sea que aquí pone que el árbol de la vida es quien nutre pues todos los mundos donde hay sequía física, es que hay sequía espiritual. Por ejemplo, si dicen, en tal lugar hay sequía, es porque la gente de ahí ha perdido su espiritualidad. Quizá es religiosa, pero no espiritual. Ajá. Y todo cuando hay problemas en una casa es porque la gente es religiosa, pero no espiritual. Va pues a la iglesia, hay una tal día a la semana, es religioso. No dice, voy a ayunar, me voy a posar delante de Dios y me voy a quitar todo lo que está estorbando para que Dios me escuche. ¿Verdad? A mí Isaías 58 me da mucha revelación también, mucha revelación. Cuando yo lo leí, me quedé asustada porque hay tanta gente que ayuna y no ayuna lo que Dios quiere realmente. Es desatar tanta iniquidad, esas ligaduras de impiedad, todo, que está realmente haciendo daño al ser humano. Sí. Dice, y si eso sucede, es porque no sabemos cómo, como pueblo de Dios, hacer bajar esa presencia de esa fuente de bendición. O sea que cuando hay pues sequía espiritual, quiere decir que somos religiosos y que andamos en religiosidad, pero no a nivel espiritual, porque si fuéramos espirituales haríamos bajar las fuentes de bendición sobre todos los mundos. Sí. A mí solo con ese pedacito me quedé agradecida con Dios. Ay, Señor. Dije. Eliseo, sí. Sí, pues. Sí, claro. Y él tenía allí, ya ves. O sea que el ojo interior que podía pues penetrar más allá de lo físico. Él miraba lo de dentro de la persona. Él miraba como por decirte, como que era el sod. ¿Verdad? La gente ni entiende una parábola ni una metáfora. Pero cuando se entiende a nivel profundo, es porque tenemos el ojo interior. La yin. No sé qué hora es. Sí, pues. Entonces, mis hermanos, vamos a dejarlo aquí porque es un estudio que se tiene que hacer con cómo asimilar muy bien. Porque tenemos que
así como asimilaron, porque aquí también hablamos de los seres Rabba, que son todos los que iban, parece, con el pueblo de Egipto, que más que todo lo acompañaron, pues uno tiene que tener cuidado a veces quién va con uno, ¿verdad? A veces uno invita a gente para ir con uno a un lugar y lo que va a hacer es piedra de tropiezo. ¿Ya? Le está haciendo un contrapeso quizás en la oración. Entonces uno debe hacerse acompañar de gente que sea espiritual, no religiosa. Sí. Sí, y quiero que la gente oiga eso, que cuando Pablo habló de que había gente pues que como que tenía que examinar su corazón, porque ellos llegaban a hartarse de la comida que llevaban. Y ellos, ahí era para reunirse para la Santa Cena. Entonces ellos los chicos comían viandas y todo y le dejaban a los pobres las migajas. Entonces dijo Pablo que había que discernir el cuerpo de Cristo, que tenían ellos que entender que aunque era pobre la gente, era del cuerpo de Cristo y que no se le podía pues ver de menos, ¿no? Eso fue lo que él habló. Y que las mujeres tenían pues que tener cobertura por causa de los ángeles, habló, porque los ángeles son seres espirituales. O sea que de nada sirve que una mujer tenga la gran madrileña o el gran manto si no se somete a las autoridades espirituales, ni mucho menos a Dios. Era un manto diferente a lo que están diciendo. Bueno, vamos a dejarlo aquí, mis hermanos, y yo los bendigo de corazón y espero que usted desee y anhele la sabiduría y tener ese ojo interior. Ese allí, que el Señor le bendiga. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.